Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría seguir hablando acerca de una onda que viaja en cierto medio. Entonces, estábamos analizando cómo son las ondas y algunas de sus propiedades. ¿Sí? Entonces, por definición, la onda viaja por cierto desplazamiento, al cual nosotros lo llamamos con delta mayúscula de x a este desplazamiento, el cual es igual a una longitud de onda, y a esta longitud de onda le llamamos lambda, en un intervalo de tiempo en cierto incremento de tiempo, al cual lo llamamos delta t, con un periodo. ¿Sí? El periodo ya lo habíamos estudiado en el oscilador armónico y vamos a conservar la misma notación. Nuestro periodo se llama t en este caso. Entonces, la velocidad a la que se desplaza la onda, la velocidad de la onda y su periodo se relacionan por medio de una expresión. Esto quiere decir que la velocidad nosotros sabemos que es el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿sí? También la velocidad es la derivada, bueno, la derivada nos indica un cambio, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien, así que esto va a ser simplemente la división de la longitud de onda entre el tiempo. Bien, lo cual nos lleva, nosotros podemos incorporar esta expresión a la función de onda que ya teníamos anteriormente. Entonces vamos a tener que la función de onda es nuestra función, vaya la redundancia, que depende de dos variables, nuestra variable espacial x y nuestra variable temporal. ¿Sí? Posteriormente veremos funciones de onda que dependen de más coordenadas, pero esto va a ser igual a nuestra amplitud por el seno de 2pi, que multiplica a x entre la longitud de onda lambda menos el tiempo entre el periodo. ¿Sí? Eh, Estamos construyendo poco a poco la función, porque lo primero que dirán ustedes es, ok, pero ¿dónde está aquí la fase? Les voy a pedir un poquito de paciencia, ahorita vamos a agregar la fase en esta expresión, pero hay algo muy interesante que me gustaría hacer notar. Nuestra función de onda es exactamente la misma si en lugar de x nosotros ponemos x más la longitud de onda, más una vez la longitud de onda, coma t, ¿sí? O es exactamente lo mismo que nuestra función y evaluada en x más dos veces la longitud de onda, o n veces las que ustedes quieran, la longitud de onda. ¿Por qué? Pues recordemos que la función seno es una función periódica. Y si movemos una fase 2pi veces, obtenemos exactamente la misma función que teníamos originalmente. ¿De acuerdo? Entonces, el sumarle una longitud de onda es desplazarla 2pi veces. Entonces, a mí me gustaría pedirte que en los comentarios demostraras que esto se cumple, ¿no? ¿Cómo? Pues si es el primer comentario y si nadie lo ha hecho, pues evaluar esta función en x más lambda. Si alguien ya lo evaluó, entonces evaluarla en x más 2 lambda. O si alguien ya la evaluó en x más 2 lambda, pues en x más 3 lambda. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Y ver si esta función x más lambda, más 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, así sucesivamente, te da la función original. El truco, a lo mejor la parte que puede ser complicada, que en realidad ya la conocemos, es que seno de algún ángulo es exactamente igual a seno de un ángulo más 2pi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque movimos 2pi la fase y esto nos da exactamente la misma función seno. De hecho, si vemos la gráfica de función seno, moverla, esta es en realidad la gráfica de la función coseno sin la fase, pero bueno, más adelante voy a mostrar que es en realidad la función seno más una fase. Pero bueno, tenemos aquí nuestra gráfica de la función. ¿Qué pasa si yo la recorro 2pi? Pues me queda exactamente la misma gráfica, la misma curva azul que tengo originalmente. Lo mismo ocurre también con nuestra variable temporal, dado que la función seno sigue siendo periódica. Entonces, y de x y t es exactamente lo mismo que y
de x evaluado en x, t más el periodo, ¿sí? Y esto es igual a x, a y evaluado en x, t más 2 veces el periodo. Entonces, si estás viendo este video y nadie lo ha resuelto en los comentarios, te pediría de favor si pudieras pudieras demostrar por medio de una evaluación que y de x más t más una vez el periodo, o si ya lo hizo alguien para una vez el periodo, pues 2 veces el periodo, 3 veces el periodo o 4 veces el periodo, depende de cuántos casos ya estén resueltos, que te da exactamente la función original. Es un ejercicio que nos va a servir para después ver otras cualidades de las funciones trigonométricas y por supuesto el desplazamiento de las ondas. Bien, entonces una vez que nosotros ya escribimos nuestros dos comentarios, el primer comentario verificando que esto se cumple y el segundo comentario verificando que esto se cumple, me gustaría presentar algo de notación. Entonces, existe algo que se llama el número de onda angular, que usualmente se le dice nada más el número de onda y se denota por kappa. Y la frecuencia angular, esa sí ya la conocemos, es omega, ¿sí? Entonces, si nosotros presentamos estas dos expresiones donde el número de onda es 2pi entre la longitud de onda, entre lambda, y omega es simplemente, esto también ya lo es 2pi entre el periodo, o 2pi por la frecuencia, pues nosotros podemos aprovechar esta notación para simplificar un poquito nuestra función de onda, ¿sí? Entonces, aprovechamos esta notación, incorporamos el 2pi y obtenemos que la función de onda es simplemente la amplitud por el seno de kappa por x menos omega por t. Bien, entonces la velocidad también se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos que la velocidad, nosotros la tenemos allá, manipulando algebraicamente tenemos que simplemente es la frecuencia angular entre el número de onda. Y esto es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces ya tenemos tres expresiones para la velocidad, las cuales son muy útiles. Bien, con esto nada más hace falta agregar, para terminar de construir nuestra función de onda, el último ingrediente. ¿Cuál es el último ingrediente? Pues el que yo comenté hace un momento, la fase, ¿sí? A esta expresión nada más le sumamos la fase porque nuestra función de onda, si no es 0 en 0, si no es 0 cuando x y t son 0, ya no nos sirve esta función de onda, porque va a estar desfasada. Entonces, la fase nos va a servir para tener completa nuestra función de onda y poderla modelar. Bien, ahora que ya construimos nuestra función de onda con todos sus elementos, veamos el siguiente ejemplo, que es muy sencillo, pero bastante ilustrativo. Tenemos una onda sinusoidal viajando en la dirección x positiva, o sea, para allá, hacia nuestra derecha, con una amplitud de 15 centímetros. Ok, ya nos dieron el primer dato, ¿no? Ya sabemos cuál es la amplitud. Una longitud de onda de 40 centímetros, una frecuencia de 8 Hz. La frecuencia, recordemos que va a ser simplemente 8 ciclos cada segundo. Bien, la posición vertical de un elemento de medio, o sea, de esta partícula que nosotros tenemos aquí, ¿sí? En el tiempo inicial t igual con 0 y en x igual con 0, o sea, exactamente esta partícula es de 15 centímetros. Es igual que la amplitud. Entonces, bueno, antes de seguir, al no estar en 0, ¿sí? Porque nosotros tenemos aquí una onda sinusoidal, significa que a fuerzas la fase ya es garantizado que no va a ser 0, ¿sí? Porque el seno de 0 es 0, entonces necesitamos la fase en este caso. Bien, entonces encuentre el número de onda kappa, nuestro periodo t, la frecuencia angular omega y la velocidad de onda v. Bien, entonces antes de resolver este problema sería bueno visualizar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos la gráfica de nuestra función
de onda, tenemos la longitud de onda, igual con 40 centímetros. Aquí está la amplitud, la puse abajo, pero yo creo que también vale la pena ponerla arriba. Es la distancia que hay desde la cresta de nuestra gráfica hasta el origen es de 15 centímetros. Tenemos aquí en nuestro eje horizontal la coordenada X y en nuestro eje vertical la coordenada Y. Bien, entonces vamos a resolver esto. Para resolver esto solo necesitamos las fórmulas que nosotros ya tenemos. Entonces, lo primero que hacemos, la primera pregunta es, encuentre el número de onda kappa. Bien, entonces nosotros sabemos que kappa es igual a 2pi entre delta, ¿sí? Entonces vamos a dividir entre la longitud de onda y la longitud de onda quedamos que es de 40 centímetros, aquí está, ¿sí? Bien, entonces, nada más me gustaría ponerla aquí, ¿no? Para que quede más claro. Tenemos que la longitud de onda es de 40 centímetros. Y bien, lo que tenemos aquí son 2pi radianes entre 40 centímetros. Así que tenemos que es 15.7 radianes por centímetro, ¿sí? Nuestro periodo es 1 entre la frecuencia. Y el problema ya nos da datos para la frecuencia. La frecuencia es de 8 Hz, 8 ciclos por segundo, así que vamos a tener 1 entre 8 por segundos a la menos 1, lo cual nos da un periodo de 0.125 segundos. Bien, bien, entonces la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Esto quiere decir que es 2pi por 8 segundos a la menos 1 y con esto obtenemos que la frecuencia angular es de 50.3 radianes por segundo. La velocidad, nosotros tenemos varias expresiones para la velocidad, pero bueno, nosotros tenemos aquí que es la longitud de onda por la frecuencia. Esto ya sabemos que la longitud de onda es de 40 centímetros y la frecuencia es de 8 segundos inversos. 8 segundos a la menos 1. Entonces, vamos a tener que esto es 3.2 centímetros. Estamos trabajando aquí en centímetros por segundo. Y el siguiente ejemplo dice, determine la fase y perdón, antes de seguir, aquí cometí un error. 4 por 8 es 32, nada más que aquí lo que hicimos es convertirlo a metros sobre segundo. Por eso está en 3.2 y no está en los 320 que saldría del producto de 40 por 8. Entonces ahí nada más quisiera subrayar que hay una conversión, por si no le sale el 3.2, es simplemente la conversión de centímetros a metros por segundo. Bien, entonces el ejemplo dice, determine la fase, ¿sí? ¿Cuál es el valor para phi? Y la función de onda. La función de onda nosotros ya la tenemos. Aquí está. Es esta función senoidal. Bien. Que siendo honestos, es una función cosenoidal. ¿Por qué? Porque en cero estamos en la cresta de la onda. Pero en realidad, ya lo he dicho y lo repito, ¿no? La función seno y coseno son en realidad la misma curva con un desfase o con una fase diferente, la cual es de pi medios. Esto quiere decir que si nosotros recorremos esta curva pi medios hacia la derecha, pues obtenemos el seno, ¿sí? Esto sería un coseno. Entonces, para obtener la fase, esto es muy sencillo. Vamos a tener que los datos, ¿no? Tenemos que en t igual con 0 y en x igual con 0, o sea, sustituimos aquí x y t igual con 0. La amplitud ya sabemos que es 15 centímetros y él nos dice que es de 15 centímetros. Entonces, los 15 centímetros va a ser igual a la amplitud por el seno de lo único que queda en el argumento. Dado que esto es 0 y esto es 0, nos queda nada más la fase. Entonces, 15 entre 15 es igual con 1. Esto quiere decir que phi, la fase es igual al seno inverso de 1 y la función arcoseno de 1 es pi medios. Así que la fase es pi medios radianes, que como ya lo dijimos antes, es la fase que hay de diferencia entre la función seno y la función coseno. Bien, entonces concluimos que la función de onda es la siguiente. Todo lo que tenemos que hacer es sustituir todas estas cantidades que ya lo tenemos.
Ya las tenemos. Bien, entonces vamos a tener que sustituir el número de onda, la frecuencia angular, la fase y la amplitud. Entonces tenemos que la amplitud es de 15 centímetros. Nuestra función de onda es y, que depende de x de t, igual a 15 centímetros por el seno de nuestro número de onda, el cual es 15.7 por x, por menos nuestra frecuencia angular por t. Y ya habíamos calculado la frecuencia angular, que es de 50.3 radianes por t, más la fase, que es pi medios. Bien, si ustedes quieren todavía simplificar un poquito más esta función, como ya sabemos que la fase, la diferencia de fase entre seno y coseno es de pi medios, pues esto es exactamente igual a escribir la amplitud, que es 15 por el coseno, por el 15.7 por x, menos el 50.3 por t. Y nos deshacemos de la fase, ¿de acuerdo? Porque ya estamos trabajando con la función, con la función coseno. Muy bien, entonces, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.